Vamos a proceder a la presentación de la teoría del emplazamiento, una teoría social, una aportación humanista desde el actual horizonte científico y tecnológico que hemos venido elaborando en la Universidad de Sevilla desde el Grupo de Investigación en Teoría y Tecnología de la Comunicación desde hace un par de décadas. Se trata de construir una mirada, una visión, una teoría global para una mejor comprensión de la realidad comunicativa y de la dinámica de la significación. En una palabra, para entender mejor la realidad humana en este momento peculiar de crisis y de cambio y de transformación. Pero no se trata de una teoría como una mirada o una visión vacía. Se trata de una teoría construida desde la praxis comunicativa y para la praxis comunicativa, desde la práctica. Y una teoría que es también, de alguna manera, una auditoría. A veces potenciamos en exceso la dimensión de lo visible, hay que potenciar también la dimensión de lo audible, hay que ver el mundo y oír el mundo, escuchar la realidad. Entendemos, como dice Habermas, que una teoría sin praxis es una especulación vacía, pero una praxis sin una iluminación teórica es una actividad ciega. El ser humano está constantemente yendo desde su mente, desde su pensamiento, al mundo de la acción y de la realidad y viceversa. Partimos del sitio en el que nos encontramos. El ser humano ocupa un lugar en el mundo. Ocupa un lugar porque es materia, porque es biología, y por tanto, desde su dimensión material y natural de la existencia, ocupa un lugar físico. Está en constante emplazamiento y constante desplazamiento. Subrayamos, por tanto, la importancia de la espacialidad y de la temporalidad. La palabra emplazamiento implica ese lugar, plaza, ese tiempo, plazo, y remite a la raíz indoeuropea plat, que significa aquello que se extiende, aquello que se dilata. El ser humano vive en lugar y tiempo, vive desde su mundo de conciencia, con una implicación ética y política. Su actuación, su etos, en relación con los demás, su vivir en sociedad, en ciudad, simbólicamente en polis, implica que su lugar no es un lugar inocente. Hay siempre implicaciones en las dinámicas del poder. Pero, ¿de qué hablamos cuando hablamos de emplazamiento? Vamos a denominar emplazamiento y desplazamiento a esa dinámica básica de la existencia. El ser humano que está colocado, ubicado, espacial y temporalmente en su dimensión material, en su primer entorno, pero también ubicado mental y simbólicamente en su mundo de conciencia, en una constante interacción, en una constante retroalimentación adaptativa, intentando amoldarse o transformar su entorno biológico, físico y mental para seguir siempre hacia adelante. Por tanto, todo vivir, individual y colectivamente, es un vivir emplazado, y toda realidad se puede definir a partir del conjunto de circunstancias que nos rodean, aunque entendemos que estamos condicionados, pero no determinados, y por tanto nuestro vivir no se reduce ni se limita a ese conjunto de circunstancias. Cuando hablamos, por tanto, de emplazamiento, hablamos de nuestro ser y de nuestro estar en el mundo, de nuestro vivir arrojados, proyectados, esados, interesados en ese vivir constantemente en relación con los demás, ese inter que nos hace ser con los otros, subrayando ese principio de alteridad, de otredad, de apertura a los demás y por tanto también de sociabilidad, de establecimiento de vínculos, de lazos que nos permiten ser socios, compartir la vida, vivir en sociedad. Son aspectos que subraya, que destaca en su frontispicio la teoría del emplazamiento. Hemos dicho ya que nuestro ser en el mundo no se agota en ese estar en el mundo, ni tampoco en las estructuras que organizan la propiedad, el tener, la dimensión política, el poder o incluso el conocimiento, el saber, tres aspectos que se
nutren y se retroalimentan constantemente. Creemos que hay un plus, una excedencia de lo humano, que el ser humano no es solo un ser de presente, es un ser abierto al futuro, que tiene esa dimensión, esa capacidad proyectiva, y que por tanto desde el principio de esperanza le permite abrirse y pensar en realidades tal como podrían ser, tal como deberían ser, desde ese principio de la utopía, una utopía que no debe ser utopismo, según veremos de inmediato. Y lo humano surge también entre un principio y un final, en un intervalo. Lo humano comenzó en un momento determinado, a través de un largo proceso de hominización y de humanización, y posiblemente estemos en ese largo intervalo en el que lo humano se va a transformar, se va a llevar lo humano más allá de sí mismo, en ese proceso que hemos denominado de transhumanización. Partimos, por tanto, de dos realidades que nos constituyen, tiempo y espacio, que no son dimensiones externas, accidentales o ajenas a lo humano, sino que nos forman y dan forma a nuestra realidad, a nuestro pensamiento, a nuestro sentimiento y a nuestra acción. Tiempo y espacio que emergen de la materialidad que somos, de la dimensión energética, del intercambio constante en nuestro trasiego con el mundo y con las cosas, pero tiempo y espacio que también trazan un mapa y un espacio mental. Y subrayamos desde la teoría del emplazamiento, desde ese yo, aquí, ahora, desde esa triple deixis, espacial, temporal y personal, de mundo de conciencia, tres dimensiones básicas. La primera de ellas, la relacionalidad. El ser humano es un ser que vive en relación, en red con todo su entorno. El universo al que pertenecemos está constituido por tramas ocultas, por redes complejas, como dice Fritjof Capra. Pero en esa relación, en ese estar conectado con lo otro y con los otros, sentimos constantemente una serie de impulsos, de estímulos, de inputs a nuestra mente y a nuestra conciencia. Somos constantemente llamados por lo real. Lo real nos llama, nos voca, nos invoca, nos convoca. Y a esa llamada de lo real intentamos dar una respuesta. Y esa respuesta es la que establece la dimensión de la responsabilidad humana, en sentido etimológico. Incluso cuando nuestra respuesta es el silencio o la no respuesta, también es significativa. Y en ese mundo de relaciones en el que estamos constantemente interpelados y dando respuestas, situados en el triple horizonte axiológico de la verdad, de la bondad y de la belleza, queremos subrayar la dimensión transformadora de la belleza, la dimensión estratégica que la dimensión estética adquiere a finales del siglo XX y a principios del siglo XXI. La posibilidad de vivir el mundo desde esa hiperestetización, desde un concepto de belleza que no es ajeno, ni puede serlo, a la dimensión estética, al principio de bondad como adecuado a su fin. Las fuentes teóricas desde las que hemos ido elaborando la teoría del emplazamiento como un lugar de encuentro, como un ámbito de convergencia, como una teoría que es también praxis y que es también auditoría, esas fuentes teóricas son muchas. Vamos a enunciarlas. La semiótica transdiscursiva y especialmente dentro de ella la narratología postestructural, el pensamiento crítico de la escuela de Frankfurt y especialmente el desarrollo de la segunda escuela de Jürgen Habermas a través de la teoría de la acción comunicativa y de esa ética dialógica desarrollada por Karl Otto Appel. La hermenéutica, la teoría de la interpretación y de la comprensión, y especialmente esa neohermenéutica que se desarrolla a lo largo del siglo XX a partir de esos dos puntos de inflexión que marcan Ser y tiempo de Heidegger, Verdad y método de Gadamer y todo el desarrollo de lo que Gianni Vattimo ha llamado la koiné neohermenéutica a partir de los años 80. La sociología del conocimiento de Berger y Lachmann,
la psicología cognitiva y evolutiva de Jean Piaget, también la poética y estética del imaginario, tal como la ha desarrollado Gilbert Durand y la gnosis de Eranos. Y por supuesto estamos hablando de lo humano, individual y colectivamente. En la teoría del emplazamiento hay una visión antropológica y esa visión antropológica participa de ese convencimiento de la complejidad del mundo en el que nos ha tocado vivir, de un conocimiento que es conocimiento complejo, que es conocimiento borroso en un punto crucial, en un punto de transformaciones. Porque vivimos también siempre constantemente en el límite y al límite. Eugenio Trías ha desarrollado esa idea de una lógica del límite, de un conocimiento en el límite y de una razón de frontera. Una frontera, como ya luego veremos, delimitada por el ámbito de lo material y del cerco de lo fenoménico, de lo fenomenológico, y ese otro cerco hermético del conocimiento, de la conciencia, de la construcción del significado y del sentido. Y la teoría del emplazamiento no es en absoluta ajena a las aportaciones científicas y tecnológicas. Creemos que una cultura del siglo XXI debe ser también esa tercera cultura de la que habla John Brockman, una teoría que no puede ser ajena a los planteamientos de Einstein sobre la relatividad, que quiere construir también un principio de relatividad ontológica y de relatividad gnoseológica y epistemológica. Una teoría que no quiere ser ajena a las aportaciones de la teoría del caos, de la teoría de catástrofes, de la nueva teoría de la cognición, de las nuevas ciencias de la cognición. Veamos algo más en detalle y a modo simplemente de planteamiento inicial qué aporta la semiótica transdiscursiva y especialmente la narratología postestructural a la teoría del emplazamiento. En primer lugar, entender que nuestra vida cotidiana, es un relato, es algo que discurre, que transcurre dentro de esa visión heraclitiana de la existencia, todo corre, todo se transforma, pues el ser humano vive su existencia como actante, como ser que actúa, y la vive también en esa lucha de la existencia, en ese agón, en esa batalla de la vida, como protagonista. También la narratología postestructural nos permite ver la importancia de la focalización, del punto de vista que adoptamos para entender y comprender nuestras propias actuaciones. Entiende el emplazamiento, el vivir humano en constante y dinámica interacción con los demás, desde un conjunto de dinámicas actanciales, en la que nos encontramos antagonistas, en las que nos encontramos seres y elementos que nos ayudan en esa voluntad constante de alcanzar el objeto de nuestros deseos y de nuestros planteamientos. Sabemos que nuestra propia existencia se está constantemente replanteando a partir del punto de vista que acontecimientos que hemos vivido dramáticamente en algún momento, luego con el tiempo, en perspectiva, incluso llegamos a pensar que pueden ser acontecimientos positivos. También la importancia del inicio y del final, del comienzo y del fin, de toda la existencia, pero también de nuestros actos dentro de la vida. Incluso la pregunta, si nos entendemos como formando parte de un universo en despliegue y en expansión, de una materia que se hace cada vez más compleja, si hay algún tipo de autocomprensión, si hay algún tipo de sentido en la dinámica, en esa dirección marcada por el segundo principio de la termodinámica, por esa flecha del tiempo de la que habla Hawkins. ¿Quién es el narrador de ese gran relato, de ese metarrelato que nos incluye a todos? Pero también la narratología postestructural nos ha enseñado que los metarrelatos, las formas cerradas de comprender el mundo y la realidad, el papel asignado a las religiones, a los sistemas simbólicos en el pensamiento primitivo, a las ideologías en el desarrollo de la modernidad, están en cuestión. Y que nos queda la lección de Sherezade. Vivir es vivir actuando y contándonos también la existencia. La dimensión narrativa de la existencia es fundamental para la teoría del emplazamiento. Del pensamiento crítico frankfurtiano
Partimos de esa crítica posmarxista de la realidad, de esa voluntad emancipadora que está en la base, en la raíz del pensamiento y de la crítica marxista, pero reinterpretada con todas sus aportaciones posteriores. También de una teoría de la acción como una interacción constante, como una interacción en el espacio y en el tiempo, y una acción que el ser humano se puede plantear desde una perspectiva puramente teleológica, intentando cumplir eso que llama Habermas acción estratégica, o más allá, intentar crear esa base, ese fundamento por una acción comunicativa, una acción con otros a los que se reconoce como otros, desde el principio de alteridad, buscando el diálogo y el entendimiento. Acción comunicativa fundamental para ese diálogo de culturas y de civilizaciones al que estamos llamados en el siglo XXI si no queremos llegar a ese conflicto, a esa guerra de civilizaciones. También el pensamiento crítico frankfurtiano ha dado una importancia extraordinaria a esa acción reiterada, el ser humano como un ser de etos, de costumbre, de hábitos, de acciones repetidas que se interiorizan y que luego vemos como elementos fundamentales de nuestra actuación. La teoría del emplazamiento nos llama a crear nuevas formas de pensar, nuevas formas de sentir, nuevas formas de actuar para un mundo nuevo y para un mundo distinto. Y en el marco de esa topología relacional, la ética dialógica, la necesidad de construir una ética mundial basada en muy pocos principios, voluntad de vida, voluntad de sentido, alteridad, respeto al otro, toman en la ética de la acción comunicativa y en la ética dialógica su propio fundamento. Pero sabemos que el ser humano no está en el mundo de cualquier manera, no lo está solo viviendo y alimentándose, intercambiando materialmente con el entorno. El ser humano vive, respira en una semiosfera, en una noosfera, vive interpretando, vive intentando comprender. Sabemos que la teoría de la interpretación y de la comprensión, la hermenéutica, transformada en neohermenéutica en el siglo XX, nos dice que nuestro modo de estar en el mundo es interpretar y comprender. Lo hacemos en todo momento, consciente e inconscientemente. Y que efectivamente esa voluntad de entender y esa voluntad de comprender nos debe hacer dilatar el horizonte comprensivo, dilatar ese horizonte interpretativo, ese horizonte experiencial desde el que vemos y entendemos la existencia, intentar aproximar nuestro horizonte al horizonte comprensivo de los otros y por tanto ponernos en tensión, tender hacia los demás, llegar a ese lugar, intendere, haber ya llegado, haber tendido, pero ya desde dentro, y agarrar, comprender la posición del otro, la situación del otro, la realidad del otro. Creemos que la hermenéutica, junto con las ciencias de la cognición, nos ayuda a entender mejor esa dimensión comprensiva e interpretativa del humano, mapas cognitivos, análisis de las condiciones precomprensivas, de todos esos prejuicios que nos ayudan a elaborar juicios, pero que a veces se convierten en elementos deformantes de la realidad. Esa interacción y la modificación entre el aparato interpretativo y las representaciones del mundo, en ese proceso constante en el que por un lado asimilamos cosas nuevas, pero a veces la realidad nos obliga a cambiar nuestro aparato interpretativo, nuestro aparato comprensivo, readaptándonos. Y obviamente esa comprensión del ser humano es siempre una comprensión ubicada en contextos históricos sociales, en marcos culturales. No podemos entender fuera de los lenguajes, fuera de las culturas. Y por tanto hay que también trazar esa ética política de la comprensión y de la interpretación. Desde esos horizontes comprensivos e interpretativos que varían, que cambian tanto individual y colectivamente, debemos tender hacia la intersección, hacia la fusión de horizontes, hacia ese diálogo constante con los demás. La sociología del conocimiento, la psicología cognitiva y evolutiva nos ha enseñado muy bien que el ser humano es una criatura que intenta encontrar significado y dotar de sentido
su pensamiento, su sentimiento y su acción, que elabora depósitos de sentido e instituciones que se encargan de garantizar el sentido. Todo ello, como dicen Berger y Lachmann en su libro Modernidad, Pluralismo y Crisis de Sentido, están en una crisis profunda en el momento actual. Hemos de elaborar nuevas fuentes que doten de sentido la acción humana, porque el ser humano, según el padre de la logoterapia y la tercera escuela de Viena, Viktor Frankl, el ser humano es una criatura que busca constantemente el sentido. Hemos dicho que la teoría del emplazamiento traza como coordenadas esenciales la voluntad de vida y la voluntad de sentido, entendiendo por voluntad no solo aquello que queremos intencionalmente, sino aquello que quiere a través de nosotros, entendiendo que somos criaturas detrás de las cuales hay miles, millones de años de evolución de la materia, de la energía y de la conciencia. Por tanto, en ese proceso de conservación, pero también de transformación del sentido, hemos de renovar el pacto social, hemos de construir nuevas formas de sociabilidad para un mundo nuevo para el siglo XXI. Y ello nos obliga no solo a abrir los ojos ante el mundo y la realidad, no solo a oír la realidad, sino a cambiar también de cuando en cuando las propias condiciones de interpretación y de comprensión. Y ayer decía muy adecuadamente que asimilamos, es decir, incorporamos, digerimos realidades, inputs, datos, acontecimientos desde nuestros sistemas de comprensión, pero también hay acontecimientos y realidades que nos obligan a replantear nuestro sistema de comprensión y hemos de acomodarlo. Hemos de cambiar, como dice George Lakoff, de marco, de frame. Hemos de construir nuevos marcos de pensamiento, de sentimiento y de acción. Y hemos de hacerlo desde la modestia de quienes saben que por muy avanzado que sea el crecimiento exponencial del conocimiento del siglo XXI, somos seres limitados. No podemos conocerlo todo el mundo y de la realidad. Hay un punto ciego en la contemplación de lo real. Hay cosas que se nos escapan por ser hijos del tiempo, de la sociedad y de la cultura a la que pertenecemos. Por tanto, nuestra comprensión de lo humano es una comprensión extraordinariamente compleja. La vida humana ha ido participando en ese proceso de complejificación creciente que rige la propia dinámica del universo. También la teoría del emplazamiento quiere conectar con esa mirada que ve la realidad humana como entretejida, como entrelazada, la complejidad como una red relacional constitutiva de todo lo existente, esas tramas de las que habla Capra, esas redes en las que estamos. Hablamos mucho en la actualidad de una sociedad en red, también hay que construir ese pensamiento en red, esa visión de la realidad no lineal, no causal, sino mucho más reticulada, ramificada. La complejidad del conocimiento corresponde a la propia complejidad del mundo de la vida y mutuamente se modifican. Es verdad que el mundo de la vida para el ser humano está también regido a veces por la complejidad del conocimiento y todo ello ha de tenerse en cuenta desde esas aportaciones riquísimas del pensamiento complejo de Edgar Morin. Somos seres complejos y somos seres que habitan un territorio de límite. El territorio del humano es esa frontera entre el cerco hermético y el cerco de la manifestación, ese punto de intersección entre dos círculos de los que formamos parte. Por un lado lo material que somos, por otro lado también eso que podríamos cualificar de espiritual, si denominamos como los franceses esprit a la mente y al mundo de las manifestaciones mentales, sin ninguna otra connotación. Por debajo y por encima de ese territorio en el que se penetra lo material y lo simbólico, el mundo del pensamiento y de la conciencia, está lo infrahumano y lo transhumano. Vivimos también, por tanto, en un intervalo en el cual hemos de tener mucho cuidado de no caer ni en la brutalidad ni en la animalización que supone no regirnos por el mundo del pensamiento y de la conciencia y de la ética y de la estética, pero también no prescindir de la materia, del cuerpo, de la realidad tangible y biológica que somos. Por tanto,
lo humano se define y se redefine constantemente en esos intervalos materiales y simbólicos. Otros muchos apoyos teóricos han sido fundamentales para hilar cabos, para establecer conexiones en esta voluntad de una teoría que lo es de la praxis, que se corrige constantemente por la contemplación y la audición del mundo, y una teoría que no quiere negar ni excluir a ninguna otra, sino que quiere ponerlas en diálogo. Por un lado, las aportaciones desde la física de la nueva caología, de la nueva teoría del caos, sobre los sistemas no lineales, sobre las bifurcaciones, nos hace conscientes de que en ocasiones, también en la dinámica individual y colectiva, también en el mundo social, un pequeño acontecimiento, si encuentra las condiciones de sensibilidad inicial y las bifurcaciones necesarias, va a poder transformar la realidad de una manera mucho mayor. Es lo que conocemos como el efecto mariposa. Pero también otras teorías elaboradas desde la matemática de René Thom, las teorías de catástrofes, nos hacen ver que hay momentos, la catástrofe no solo como un cambio negativo, puede ser un cambio positivo, nos siguen insertando en esa visión sistémica, dinámica de los procesos, ese análisis de los puntos, de los tránsitos de fase. Creo que nos encontramos en un punto crucial, en un punto crítico, en un tránsito de fase, en una gran bifurcación, y que debemos ser conscientes de ello. Los esquemas conceptuales y la topología de las catástrofes por parte de René Thom nos permite avanzar poderosamente y aplicarlo al ámbito de la dinámica individual, de la dinámica social, porque lo subjetivo y lo objetivo, lo intersubjetivo, lo individual y lo social están en constante retroalimentación. Algunos biólogos han hablado de la pléctica, de esa importancia de los nichos ecológicos, de esa importancia de ver a las especies y a los individuos de esas especies como realidades que interactúan con muchos otros elementos vivos o inertes. Pero el ser humano es una criatura que ha sido capaz de superar su plexo, su ámbito, el lugar en el que está constantemente plegándose y desplegándose, replegándose e interactuando con los demás. Habitamos intervalos dinámicos y cambiantes, más en este momento de la historia de la humanidad que en otros. Y esa profundización sobre la noción de ecosistema, que no solo se puede aplicar al mundo natural, nos hace ver que el ecosistema comunicativo en el que está y participa el ser humano es un ecosistema mental. Necesitamos mentes que son individuales, pero que son también construcciones sociales, mentes equilibradas, en homeostasis, en un equilibrio dinámico y cambiante. Y esa ecología de la mente de la que hablaba la escuela de Palo Alto y Gregory Bateson debe ser compatible con una ecología social, con sociedades equilibradas, con sociedades en las que la justicia social permita que no exista una violencia, una desestructuración, un desgarro social, y mentes y sociedades equilibradas en relación con ese tercer ámbito de la relación de lo medioambiental. Es la triple ecología de la que hablaba Félix Guattari, y es la triple ecología desde la que hablamos en el sistema comunicativo. Una triple ecología de la mente, de la sociedad y en la relación con lo medioambiental que debemos dilatar desde esa noción de los tres entornos de Javier Echeverría. Esa idea de que el ser humano es una criatura que participa en un entorno biológico, material, que le impone muchas reglas, límites, restricciones. Debemos nutrirnos, alimentarnos, vivimos en intervalos térmicos, en intervalos de presión, etc. Pero también en un entorno social, en un segundo entorno de interacciones sociales complejas. Y ya desde la hipertrofia, desde el hiperdesarrollo de lo tecnológico y maquínico, en un nuevo entorno, en un tercer entorno que estuvo embrionariamente desde el comienzo de lo humano. La tecnología forma parte del proceso de hominización y de humanización, pero en la realidad parece que van a llevar lo humano más allá de lo humano hacia esa dinámica de transhumanización. Por tanto, queremos adoptar desde la teoría del emplazamiento una visión ternaria, una visión triádica, no binaria, no dual,
no de una dialéctica que se terminó convirtiendo en una dualéctica maniquea de contraposición entre blanco y negro, entre bueno y malo. La realidad es mucho más compleja. Subrayamos esa visión tridimensional del emplazamiento humano en espacio, en tiempo, en mundo de conciencia, en un triple ecosistema mental, social y medioambiental, en un triple entorno material, social y tecnológico y maquínico. Y a partir de ahí procuramos elaborar ese mapa, esa cartografía del ser, esa visión topográfica de la existencia humana, en qué momento estamos, qué lugar ocupamos en el desarrollo de la humanidad, de dónde venimos y a dónde vamos. Aunque sepamos que apenas podamos trazar un croquis a mano alzada para tener conciencia de ese lugar en el que estamos ubicados, de esa construcción de un espacio que no es solo espacio material, sino también espacio simbólico. Y aceptamos, dentro de esa dinámica heraclitiana de que todo corre, todo discurre, todo cambia, todo se transforma, que el vivir humano, igual que el mundo de la materia y el mundo de la energía y el mundo de la vida, tiene una dimensión polémica, tiene una dimensión agónica. Ocupamos nuestro plexo, pero lo vamos dilatando constantemente y nos relacionamos con el plexo, con el lugar que ocupan los demás. Estamos en constante dinámica de implicación, plect de nuevo, y coimplicación con los otros. La vida humana es una vida compleja y complicada. Construimos nuestra realidad individual y social en esos procesos de implicación, de réplica, de despliegues y de repliegues, de súplica, de aplicación. Todas esas palabras llevan en sí esa raíz de la pléctica, del plexo, de la visión de un lugar dinámico y cambiante y de unas redes de relación constante y continua. Por eso hablamos de una ética y una estética del despliegue y una ética y una estética del repliegue, porque estamos en esa dinámica de otredad, de alteridad, a veces invadiendo el espacio ajeno, a veces sufriendo la invasión del propio espacio material y simbólico y vital. Por eso la teoría del emplazamiento cree que hay que potenciar lógicas y dialógicas, dinámicas de una identidad compartida, de una identidad participada, en la que la afirmación de lo propio no lleve a la negación de lo ajeno, en la que el despliegue no lleve a la intromisión en el espacio del otro y, por tanto, a esa violencia de la imposición, de la prevalencia, de esa voluntad de poder, voluntad de control, voluntad de dominio que caracterizó en gran medida el imaginario androcéntrico, machista, masculinista del proyecto de la modernidad y que debe ser sustituido por un imaginario mucho más ginecocéntrico, mucho más femenino, de alianza, de sinergia, de colaboración, de cooperación. Por tanto, en ese ocupar lugares, en esa construcción identitaria individual y colectiva, hemos de ser muy cuidadosos con, como he dicho, respetar al otro y a los otros, vivir la dinámica entre lo interno y lo externo, entre lo propio y lo ajeno, para que lo extraño, lo xenos, no dé lugar a la xenofobia, para que no sintamos miedo, fobos, ni de quienes tienen una raza, ni quienes tienen una cultura, ni quienes tienen una condición o una elección sexual distinta a la nuestra. El racismo, la xenofobia, la alofobia, la homofobia forman parte de esta época de riesgos y esta época de temores que debemos evidentemente superar. Como debemos superar las dinámicas de aislamiento, de exclusión, de marginalidad, de construcción de guetos para crear espacios compartidos, espacios del in-between, espacios de transición, espacios no de exclusión, no de frontera, sino de comunicación. Frente a esas identidades autoafirmantes, que terminan siendo, como dice Malouf, identidades asesinas, que afirman lo propio por negación y por destrucción de lo ajeno, debemos procurar construir nuevas identidades mucho más dinámicas, mucho más cambiantes, mucho más desterritorializadas. Crear espacios comunes, crear comunidades interpretantes que puedan entrar en diálogo, fomentar el diálogo y no la confrontación de culturas y de civilizaciones. Lo decíamos al principio,
El ser humano forma parte de un proceso, de un despliegue en expansión del universo. Surgió en un momento y terminará posiblemente lo humano en otro momento. Esa noción del límite constitutiva de lo humano, constitutiva de la realidad, constitutiva del conocimiento es muy importante para la teoría del emplazamiento, el análisis de esos límites entre los que se da la realidad y el conocimiento de la realidad por parte de los seres humanos. Finalmente, estamos en una época de crisis, de cambios profundos, no solo crisis materiales, económicas, políticas, sociales, culturales, no solo crisis identitarias, de religión, crisis de la propia manera, de la propia forma de pensar, sentir y vivir el ser humano. Creemos desde la teoría del emplazamiento que hay que aportar esas nuevas formas de estar en el mundo, que hay que contemplar esa dinámica de poder y de imposición que a veces se da en el emplazamiento, en el lugar que ocupa cada cual, justificando a veces la explotación económica, la opresión social y política y la dominación cultural. Entendemos que deben crearse esas nuevas lógicas, no de alienación, no de enajenación, lógicas emancipadoras del humano, después de la experiencia terrible de los sueños de la razón que a punto estuvieron de crear monstruos, un ser humano mucho más equilibrado en lo racional y en lo emocional. Estamos condicionados, fuertemente condicionados, pero no determinados. Ha de defenderse esa libertad como decisión última de cada ser humano individual y colectivamente. No debe caerse en el conformismo de la complacencia o de la impotencia ante la posibilidad de transformar el mundo. Podemos y debemos transformar el mundo desde el lugar que ocupamos, desde la interacción con el lugar que ocupan los demás. Hemos de llevar lo humano más allá de lo humano. Eso es lo que significa el prefijo trans, transcendere, ascender más allá, apoyándonos en la inmanencia que somos, pero precisamente reinterpretando de una nueva manera distinta la realidad de lo humano. Por primera vez en toda la historia de la humanidad entendemos lo humano como algo común a diferentes lugares y a diferentes tiempos, a diferentes culturas, a diferentes razas, a diferentes religiones y opciones políticas, a diferentes condiciones sexuales y opciones sexuales. El ser humano es una criatura que busca significado y sentido, que necesita ir más allá de lo que ve, ir más allá de lo que oye. Y por tanto esos radicales humanos deben ser desarrollados, no a través de dinámicas de conformación y de control mental, a través de religiones, a través de ideologías, de una nueva manera mucho más abierta, participando desde este orden implicado en el que estamos, en esa búsqueda de lo que intuimos, presentimos y está más allá de la propia realidad en la que estamos imbuidos. Por ello, en esa dinámica de emplazamientos y desplazamientos, también existe la posibilidad de cuando en cuando de buscar ese punto de fuga, ese punto ciego de desemplazamiento, el no yo, el no aquí, el no ahora, que nos permitiría esa conexión profunda, aunque fuera por un instante, con la totalidad de la que formamos parte. Efectivamente, la teoría del emplazamiento propone una nueva manera de ver la realidad, con los ojos abiertos, no ahormando el mundo de la vida a un planteamiento teórico, sino corrigiendo constantemente nuestra visión y nuestra audición de la realidad. Sabemos que hay cosas que no podemos ver, sabemos que hay lugares donde no podemos llegar, esas líneas de fuga, esos afueras de los lenguajes, como decía Michel Foucault. Pero sin embargo, estamos llamados, desde el lugar que ocupamos en el mundo, a entender, a comprender y a transformar la realidad. No solo desde la proyección hacia un futuro que no podemos abandonar, desde una utopía que no puede ser utopismo, que nos lleve a renunciar al presente. Hemos de contemplar el futuro, hemos de saber que el mundo no es nuestro, que el mundo lo hemos de recibir y entregar a quienes vengan detrás de nosotros, y desde una dinámica que hemos denominado Gaudium Essendi, el gozo humano, el gozo no solo de poder, de tener,
de saber, sino el gozo de ser. Gaudium essendi, eso que nadie nos puede arrebatar, eso que nadie nos puede robar, y eso que tenemos por el solo hecho de estar vivos, eso que experimentamos desde la voluntad de vida, desde la voluntad de sentido, desde el lugar que ocupamos en el mundo. Son muchos los retos que nos quedan por desarrollar en este planteamiento teórico y invitamos a quienes se acerquen a él e intuyan las muchas posibilidades heurísticas que tiene esta nueva manera de ver, de entender, de sentir y de actuar en el mundo. Les invitamos a colaborar en el desarrollo de la teoría del emplazamiento desde la Universidad de Sevilla, desde este grupo de investigación en teoría y tecnología de la comunicación.